pantalla. Clase 0, clase 1. Bueno, entonces, para finalizar el curso, les voy a hablar un poquito de lo que es la simulación continua. ¿Ahí me escuchan, cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ya en la última parte del curso, digamos que tiene que ver con los fundamentos pues teóricos más que todo, de la educación, ¿cómo se llama? De la simulación continua. Entonces, mirando ahí el cronograma, nosotros tenemos el examen final el día 30, ¿cierto? Que eso es que entre 15 días, si no estoy mal. 30 queda el martes, sí, quedarían 2, 3 clases, pues apenas es. Yo creo que en 2 clases tratamos de evacuar toda esta parte conceptual. Entonces, le decía que la simulación continua tiene como característica especial de que los modelos que utilizan la simulación continua son ecuaciones diferenciales. O sea, uno para hacer simulación continua generalmente hace uso de los modelos matemáticos llamados ecuaciones diferenciales. No se me asusten que aquí no vamos a solucionar ecuaciones diferenciales por los métodos que ustedes utilizaron allá en el curso de ecuaciones diferenciales. El tipo de simulación continua que le voy a presentar se conoce con el nombre de dinámica de sistemas. La dinámica de sistema, como su nombre lo indica, dinámica de sistema es porque es una metodología o es una forma de simular sistemas que tienen una característica, que los modelos son dinámicos. Al inicio del curso vimos varios tipos de modelos y veíamos que hay unos modelos que son dinámicos y se le dicen que son dinámicos porque las variables que componen el sistema evolucionan a través del tiempo. Entonces esa es la razón por la cual esta se llama dinámica de sistema, porque el tipo de modelos son dinámicos. Este tipo de simulación, por supuesto que es diferente a la que hemos visto. La simulación anterior podemos decir que se llama simulación estocástica. ¿Y por qué se llama estocástica? Porque contiene variables aleatorias. Entonces digamos que este tipo de simulación de dinámica de sistema tiene varias cosas diferentes al otro tipo de simulación. La primera que vamos a ver es que este tipo de simulación se basa desde el punto de vista filosófico en una teoría del pensamiento que se llama pensamiento sistémico. Frente a ese tema del pensamiento sistémico hay todo una fundamentación filosófica. Y esa fundamentación filosófica, digamos que va en contraste o en contravía a una concepción de análisis del sistema que se llama reduccionismo. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? A nosotros nos enseñan siempre nuestra formación, digamos que está siempre orientada desde una concepción reduccionista. Siempre nos dicen que un problema, por muy complejo que sea, ese problema se puede dividir en partes. Y yo puedo analizar cada parte y luego al sumar todas esas partes compongo lo que se llama el todo. Entonces, un aspecto fundamental en el reduccionismo es fraccionar, es dividir. De hecho, nosotros en muchos contextos utilizamos esa frase, divide y vencerás. Mientras que la concepción sistémica o el pensamiento sistémico tiene otra concepción.
y es que se estudia un sistema a partir del todo. Cuando yo estudio el todo desde toda su estructura, yo puedo conocer también sus partes. Entonces, de eso es lo que le voy a hablar. Le voy a hablar un poco de la diferencia que hay entre el pensamiento sistémico y el pensamiento reduccionista. Y luego me voy a concentrar en una metodología de simulación que se llama dinámica de sistema. Entonces, hablando un poquito desde el punto de vista filosófico, para aterrizar a la dinámica de sistema, digamos que dado el carácter fundamental de la materia viva, o el carácter fundamental de la materia viva es su organización. La investigación usual de las partes y los procesos aislados no pueden arrojar una completa explicación del fenómeno. Mire que ya aquí se comienza a hablar de que cuando yo hago una investigación, identifico las partes y las estudio de manera aislada, ahí no se puede arrojar una completa explicación del fenómeno. Entonces lo que se plantea es que esta investigación nos da información sobre la coordinación de las partes del proceso. ¿Quién plantea eso en primera instancia? Lo planteó Ludwig van Bertalanffy. Ludwig van Bertalanffy, pues es un biólogo a quien de pronto se le atribuye la teoría general del sistema, ¿cierto? Él lo comenzó a hacer toda esa teoría fue a partir de sistemas vivos. Entonces, ¿qué hacía Bertalanffy? Él encontraba que no era suficiente el paradigma reduccionista para explicar los fenómenos de los seres vivos. Él se dio cuenta que ese paradigma se quedaba corto para poder explicar todos los sistemas vivos. Entonces, con esta percepción, contempla la idea de que un sistema es un conjunto organizado y donde se dio cuenta que era tan importante la organización como los elementos mismos que construyen el sistema. Entonces, para él, entre su concepción como biólogo, lo que planteaba era que un organismo se podía considerar como un todo. Es decir, el organismo era un sistema y se consideraba como un todo. Él decía que el objetivo principal de la ciencia biológica era el descubrimiento de los principios de organización en los diversos niveles. Era su concepción desde el punto de vista de biología. Ahora, digamos que él es el que comienza a dejar atrás un poco la visión reduccionista para el análisis de los sistemas. Ahora, el pensamiento sistémico lo que plantea es que para acercarnos a la realidad hay que considerarla como un todo. Es decir, yo tengo que tener en cuenta los elementos que constituyen ese todo, que para nosotros ese todo es un sistema, y las relaciones que hay entre cada de los elementos que constituyen el sistema y el entorno en el cual se encuentra el sistema. Entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico, no cabe la palabra aislamiento. Yo no puedo aislar ni el sistema de su entorno, ni tampoco puedo fraccionar, porque el fraccionar implica romper la dinámica. Cuando yo fracciono en partes un sistema, lo que estoy haciendo sencillamente es rompiendo la dinámica del sistema. Y esa dinámica del sistema, ¿por qué se rompe? Porque yo estoy rompiendo las interacciones que hay entre las distintas partes que componen el sistema. Entonces, como para ir mirando un sistema desde la concepción del pensamiento sistémico, primero que todo hay que concebirlo como un todo. Segundo, hay que tener en cuenta los elementos constituyentes del sistema, las relaciones que hay entre los elementos y el entorno en el cual se encuentra. Entonces él dice que no se puede continuar con el estudio de la realidad a partir de un enfoque reduccionista, donde tomamos un problema y lo llevamos a su mínima expresión, ¿cierto?
buscando resolver las partes por separado para finalmente tener una solución del todo. Entonces, esto no es posible, dado que al dividir estamos perdiendo la vista, las relaciones existentes en los elementos del sistema. Y como se puede observar, las relaciones son fundamentales para entender el sistema en conjunto. Entonces, digamos que estos son algunas muy importantes para tener en cuenta. Entonces, el pensamiento sistémico se basa en la concepción de las realidades como un todo. Tiene como objetivo comprender el funcionamiento del sistema y resolver el problema que presenten sus propiedades. Además, contemplan las conexiones entre estas. Para el pensamiento sistémico es muy importante hablar de la interacción o conexiones que hay entre las distintas partes constitutivas del sistema. Entonces, el pensamiento sistémico estudia el todo para comprender las partes que lo constituyen. Este tipo de pensamiento no observa un objeto de análisis como sino que se encarga de reconocer las relaciones existentes entre las partes. Entonces, cuando hablamos de relaciones, interacciones, conexiones, todo eso son sinónimos de interacción entre las partes constituyentes de un sistema. El pensamiento sistémico es un pensamiento circular. Esto es bien importante. Nosotros tradicionalmente pensamos de manera lineal. ¿Por qué? Pues porque nuestro modelo educativo nos enseña eso. Y lo podemos percibir. Nuestras actuaciones en la naturaleza siempre están orientadas a partir de una causa y un efecto. A implica B. Si A, entonces B. A es la causa, B es el efecto. Eso es un pensamiento lineal. Mientras que el pensamiento sistémico, ese tipo de pensamiento es de manera circular. Es decir, si A es causante de B, yo tengo que regresarme de B. También tengo que mirar, B se me convierte en un causante de A nuevamente. ¿Cierto? Entonces yo digo, si A, entonces B, y si B, eso es una forma de pensar de manera circular, es una forma a veces que no es fácil, porque como siempre, romper cualquier paradigma no es fácil. Es importante tener presente que para uno comenzar a ser un pensador sistémico, primero que todo debe pensar de manera circular. Ahorita miramos cómo es esa circular. Significa que estás asociado a una estructura en forma de bucle de realimentación. ¿Qué es un bucle? Algo que cuando yo hablo de realimentación estoy hablando de un círculo. Por eso se dice que es bucle de realimentación. Es muy común para nosotros utilizar a veces esos conceptos. Muchas veces uno dice, uy, esa deuda se me está convirtiendo en una bola de nieve. ¿Por qué se convierte en una bola de nieve? Porque no, pues yo presté en una natillera y tengo que pagar ahora en diciembre y resulta que para pagar ahora tengo que prestar un préstamo lo pagué con la tarjeta de crédito, pero para pagar la tarjeta de crédito presté un banco y eso comienza a crecerse la deuda. Entonces uno suele utilizar mucho o suele decir mucho de que eso se me está convirtiendo en una de pareja. La pelea y la pelea y la pelea y eso se va realimentando cuando terminan explotando uno de los dos. Entonces, existe en la naturaleza muchos sistemas en los cuales realmente hay realimentación. Más adelante nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de bucle de realimentación, uno positivo y uno negativo. Entonces, suele ocurrir mucho en la naturaleza, más bien circular, no tan lineal como lo plantea el modelo reduccionista. Entonces, ¿qué hacen estos bucles? Pues
presentan una transformación constante en el sistema. Y se parte del hecho que si todas las partes cambian, pues el sistema total también va a cambiar. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Es un vehículo en dos direcciones, como le decía ahora. Decir que es un bucle, por eso el pensamiento en función de la retroalimentación es un pensamiento de círculo. Entonces uno podría decir que ¿por qué el pensamiento sistémico es circular? ¿Por qué? Porque pensar de manera sistémica es pensar en función de bucles de realimentación. Un pensador sistémico, digamos, el principio básico. Un primer principio es la interconectividad. Entonces, el principio de interconectividad implica entender cómo todo está conectado con el todo. Entonces ya esta interconectividad exige que yo no puedo fraccionar. Siempre los distintos elementos que componen un sistema o las distintas partes que componen un sistema van a estar conectadas entre sí, unas con mayor fuerza que otras, ¿cierto? Hay una interdependencia entre todos los elementos componentes. Entonces, cuando yo fracciono, como yo rompo la dinámica entre las partes, pues se pierde esa interconectividad. Otro principio es la complementariedad. El principio de complementariedad se basa en la idea que los sistemas pueden complementarse para sumar, para crecer en lugar de competir. Eso es muy común. Cuando uno busca dividir, pueden darse cuenta incluso en sus equipos de trabajo. Cuando los equipos de trabajo se fraccionan, se rompe la relación. Todo aquello que se fracciona siempre se pierde la dinámica. Ahora, no es malo pensar diferente, por ejemplo. Yo puedo tranquilamente tener una posición académica, política o lo que sea diferente a un compañero mío. Simplemente que si las dos personas tenemos una concepción sistémica, seguramente cogemos esas diferencias y las aprovechamos para sumar y no para dividir. Es lo que yo siempre digo, no es malo que hayan uribistas ni es malo que hayan petristas. Si vamos a hablar, podemos tranquilamente hablar de política, podemos arreglar el país, dos personas de pensamiento político diferentes. Lo importante es que los argumentos no sirvan para sumar, que los argumentos del otro también me sirvan a mí y yo los considere parte para sumar y buscar una concepción más completa, por ejemplo, de la situación del país. Si yo me pongo en una posición, si me polarizo, como dicen los políticos, seguramente lo que va a haber es división permanente. O sea, la famosa polarización que dicen, eso no, como dicen por ahí todos los días en la radio, eso le hace mal al país. ¿Por qué? Porque eso no suma, sino que divide. Y en vez de crecer, lo que hacemos es decrecer. Entonces, una persona que se deje polarizar es una persona con una concepción reduccionista del pensamiento. La incertidumbre, otro principio, significa que no se puede conocer el futuro totalmente. No es posible conocer toda la información acerca de una situación dada. Nosotros siempre estaremos aproximándonos. Todo lo que nosotros podemos hacer en el campo de la ingeniería, desde la matemática, desde los modelos matemáticos, no deja de ser una aproximación. Yo no puedo, como les decía en alguna ocasión a ustedes, yo no puedo pretender de que un modelo es una fotografía instantánea que representa el comportamiento del sistema. Eso no es posible. No existe ninguna herramienta de análisis tan precisa que pueda hacer eso. Siempre nosotros partimos de aproximaciones.
Entonces no es posible para nada conocer toda la información acerca de una situación dada. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en el principio de incertidumbre de Heisenberg, dice, aquellos que quieran crear estructuras, diseñar estrategias o tomar decisiones, están siempre destinados a atrapar sombras en la niebla. ¿Qué significa eso? Pues que siempre vamos a estar, debemos reconocer que el mundo dejó de ser determinístico para convertirse en un mundo más estocástico. Y esa parte estocástica del mundo es la que hace que la incertidumbre esté presente. Lo mismo, otro principio es el cambio. Es muy común hablar, no, es que tú tienes que tener una actitud de cambio. Claro, claro, yo tengo que entender que las cosas evolucionan, que los sistemas evolucionan. Tenemos que tener presente de que el hoy, lo que hoy se haga, no lo puedo utilizar de manera fotográfica para el pasado, para el mañana, ni el pasado me servirá para el hoy. Entonces, el cambio está presente en todo lo que hacemos. Y digamos que los sistemas dejaron de ser lineales para convertirse en no lineales. Dejaron de ser determinísticos para convertirse en estocásticos. Dejaron de ser estáticos para convertirse en dinámicos. Entonces, los procesos no lineales, que hoy son pues, muy comunes, indican que no, son irreversibles. Es decir, nosotros no podemos nunca pasar por el mismo punto, ni los mismos fenómenos se repiten de la misma manera. ¿Quién dice el Nobel en 1997? Ilya Prigogine. Él tiene un libro que se llama El fin de la certidumbre y sustenta eso a partir después de la incertidumbre que tienen los sistemas. Entonces, las decisiones del pasado, aún las más exitosas, son válidas en el pasado. No puede extrapolarse de manera literal que las condiciones son otras. Eso es una guerra grande. A veces uno como papá quiere educar a los hijos como lo educaron a uno. Y las condiciones cambiaron totalmente. Un buen padre hoy por hoy tiene que hacer ¿qué? Interpretar el contexto y tratar de fortalecer los principios y valores del hijo a partir de la realidad que se está viviendo hoy. De hecho, hay muchos de nosotros nos educaron a punta de correa. Hoy por hoy a los pelados no se les pega casi. Pero no es porque el mundo se esté acabando, porque el mundo vaya diferente, no, hay otras condiciones. Y yo no puedo reproducir ese pasado. Entonces, ¿de dónde surge el pensamiento sistémico? Pues surge de los planteamientos de la teoría de los sistemas. Y se enfoca en la identificación de los fenómenos como un todo y no como unidades separadas, conforme a lo que visualiza desde un enfoque no lineal, no como el reduccionismo que tiene una visión un poco más lineal. Bueno, diferente, esta diapositiva yo la compartí a comienzo de semestre. Uno puede encontrar diversas definiciones de sistema. Algunas tienen, digamos, una orientación más sistémica, otras tienen una orientación más reduccionista. Voy a leer algunas nuevamente, que las que más me interesa. Dice, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados. Esa la dijo Bertalanffy en 1968. Miren que interrelaciones. Y esas interrelaciones, pues, entre las partes que componen el sistema. La siguiente dice, un sistema se define como cualquier conjunto de variables que el observador selecciona de las disponibles en un
nada más que Ashby en el 52 hace esta definición, pero esta definición, digamos que no es una concepción muy sistémica. En cambio, mire esta, un todo, y ahí cuando me hablan de un todo, que está compuesto por muchas partes y sus atributos, pero no me hablan de la interrelación. La otra es, el momento será suficiente pensar en un sistema como un grupo de objetos físicos en una parte limitada del espacio que permanece identificable como un grupo a través de una longitud de tiempo apreciable. Forrester dice que es un conjunto de partes que trabajan para lograr un objetivo común. Por acá hay otra que dice, un sistema es un conjunto de objetos y sus relaciones. Las relaciones entre los objetos y los atributos. Eso lo hizo Holmes, de pronto un poco más sistémica. Un sistema es un conjunto de componentes unidos que interactúan dentro de ciertos límites establecidos para obtener un objetivo común. Mire que ya me está hablando de interacción. Un sistema es un conjunto de objetos dotado de alguna complejidad formada por partes coordinadas, de un modo que el conjunto posea cierta unidad, y es precisamente el sistema. Esta es una definición que le coloco aquí, la hace un señor llamado Javier Aracil, en un libro que escribió de dinámica y sistema, un español. De pronto es uno de los personajes que más claro escriben sobre el cuento de la dinámica y sistema. Los sistemas pueden ser abiertos, pueden ser cerrados. Entonces se considera un sistema abierto cuando tenga interacción con el ambiente. Es decir, que intercambia energía, recursos de información con el medio externo. Importa estos recursos, realiza sobre ellos algún proceso de transformación y exporta al medio los resultados de dicho proceso. Y los cerrados, como su nombre lo indica, no tienen interacción con el ambiente. Digamos que se convierte casi que en como si fuera una, ¿cómo es que le llama eso? Una caja negra. Entonces, y eso se hace obviamente porque un sistema puede ser muy complejo como usted quiera o muy básico como usted quiera. Entonces, un sistema de alguna manera uno siempre tendrá, por muy complejo que sea, que limitarle para poder estudiarlo. Y de alguna manera hay que aislarlo. Los sistemas naturales, pues como su nombre lo indica, están en la naturaleza y se le consideran a estos cuando no han sido intervenidos por el hombre, ¿cierto? Bueno, continuando con la idea, ya me voy a meter un poco más en la dinámica de sistema. Digamos que, ¿qué hace la dinámica de sistema? Es una metodología para simular sistemas complejos. ¿Pero bajo qué? Bajo una concepción sistémica del pensamiento. Entonces, con la dinámica de sistema, se estudia el comportamiento de un sistema a través del tiempo. Mire que estudiar el comportamiento a través del tiempo me está diciendo que el sistema es dinámico, con tal que tenga existencia de retardo y bucle de realimentación. Estos dos conceptos son muy importantes, el concepto de retardo y bucle de realimentación. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. La dinámica de sistema fue desarrollada en el año 1961, que eso es muy joven, de una geometría euclidiana que tiene siglos. La inventó el señor Guy Forrester. Forrester es un profesor que aún vive, trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él publicó un libro, se llamaba Dinámica Industrial, una nueva disciplina para la simulación de sistema. Forrester trabajaba en el campo de la cibernética. Él manejaba todo este cuento de la teoría de control. Pero vamos a ver que Forrester, a pesar que era un experto en toda esa teoría de control, en el cuento de cibernética,
se atrevió con esos principios, se atrevió a modelar un problema propio de la industria. Por eso inicialmente la dinámica de sistemas fue dinámica industrial. Ahora vamos a ver históricamente por qué ese nombre de dinámica industrial comenzó a evolucionar un poco hasta llegar al concepto de dinámica de sistema. Entonces, esta parte la tomé de un libro de Edgar Morin. Edgar Morin es el tipo que más sabe, o digamos que es el padre de la teoría de la complejidad. Entonces, sobre la teoría, sobre esta situación, Morin, un francés que aún está vivo incluso, esa teoría de la complejidad la han utilizado mucho para interpretar también las teorías de sistemas. Entonces, mire lo que dice Morin sobre la tendencia a separar objetos de su contexto y las disciplinas entre sí que hacen imposible captar lo complejo. El que solo sabe separar lo complejo de un mundo en fragmento. Ojo, pues mire, la inteligencia que solo sabe separar lo complejo del mundo en pedazos, fragmentos, disyunto, fracciona los problemas, unidimensionaliza lo que es multidimensional. ¿Qué dice él frente a esto sobre esa tendencia a separar, a dividir? Dice que es una inteligencia miope, es daltónica, tuerta y acaba la mayoría de las veces por ser ciega. Entonces Morán también, desde su teoría de la complejidad, él no concibe la fragmentación en partes. Bueno, históricamente, la dinámica de sistemas fueron generalizados por el mismo Guy Forrester para ser aplicado en la dinámica urbana. Ahorita vamos a ver qué fue lo que él hizo. Él estudió un problema y ahí es donde aparece el tema de los retardos y el tema de los bucles de realimentación. Él se trajo de la cibernética algunos conceptos, dentro de ellos la realimentación. Hablar de realimentación es un concepto que viene de la cibernética. Él se trajo todos esos conceptos y modeló un sistema en la industria. Creó una metodología de simulación, el berraco. Ya en 1900, luego de haber creado el libro de dinámica industrial que vimos acá, dinámica industrial, una nueva disciplina para la simulación de sistemas, ¿qué hace el hombre? El hombre con esa misma metodología modeló la población de los Estados Unidos. Y eso lo llamó como dinámica urbana. En ese modelamiento, pues, utilizó muchos aspectos, como es el uso del espacio urbano, la rotación, el agotamiento de recursos naturales. Luego, esa misma metodología la extendió para modelar la población mundial. Lo hace en 1971. Entonces, él a partir de esa misma metodología, digamos que la extrapola al análisis de la evolución de la población, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Lo que hizo él inicialmente fue solucionar un problema como lo hace todo investigador. ¿En dónde estaba ese problema? En empresa. Entonces, mire ¿cuál es el problema de la empresa? En donde los retardos de la transmisión de información, mire aquí aparece retardo o demoras, también lo llaman, o retraso, perdón, unido a la existencia de estructuras de realimentación, da lugar a comportamientos indeseables, que generalmente son de tipo aleatorio. A ese estudio, como les decía ahora, fue lo que llamó primero dinámica industrial. Bueno, ya esto lo leímos ahorita, es la misma diapositiva anterior. Entonces ahora
vamos a ver qué es un sistema en el contexto de la dinámica de sistema, que es muy diferente a otros contextos. Entonces, ¿cómo se consigue un sistema en la dinámica de sistema? Se entiende como, primero, una unidad cuyos elementos interactúan juntos, dado que continuamente se afectan uno de otro, de modo que operan hacia una meta común. Es una identidad que los distingue de lo que los rodea y es capaz de mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos cambiantes. El objeto de estudio de los sistemas en dinámica de sistemas están caracterizados por claramente las partes que lo forman. Aquí hay algo está contradictorio, pero necesariamente si ustedes miran un sistema como un todo, para uno distinguir o conocer las partes que lo componen, necesariamente hay que fraccionar. O sea, no hay otra forma de uno entender un sistema a través de dinámica de sistema donde no fraccione, pero sin embargo, pero lo importante no es fraccionar. Digamos que se hace una conceptualización de las partes que componen el sistema, pero a su vez se tienen en cuenta las relaciones que hay entre esas partes. Ahí es la gran diferencia. En dinámica de sistema, ¿cómo se describe? ¿Cómo se describen las partes que componen el sistema? Eso se hace a través de un grafo. Uno lo llama grafo signado. ¿Por qué es un grafo? Un grafo es un diagrama. Realmente un grafo es un diagrama. Es un diagrama que está compuesto por nodos y está compuesto por aristas. O sea, la teoría matemática de grafo pues plantea que un grafo es un conjunto compuesto por nodos y por aristas. En nuestro lenguaje común, ¿qué es un nodo? Pues es un punto. Digamos que un nodo es esto. Aquí le voy a mostrar más o menos lo que es un nodo. Entonces, para mí son puntos. Digamos que aquí tengo esta bolita aquí, es un nodo. B es otro nodo. C es otro nodo. Y las aristas son las flechas. Entonces, las relaciones que hay entre estas distintas partes, digamos que están compuestas ¿por quién? Por esta flecha. Este conjunto de nodos y flechas es lo que se llama un grafo. Y al grafo se le llama grafo signado, ¿por qué? Porque dependiendo de la relación que hay entre las variables, se le asigna un signo más en caso que entre la variable B sea directa. Y se le coloca un signo menos en caso que la relación sea inversa. Entonces, por ejemplo, aquí, de acuerdo a la naturaleza de esta variable, usted mira que A influye sobre B, B influye sobre C y C influye nuevamente sobre A. Aquí tenemos un bucle. Y es un bucle de realimentación negativa. Los bucles se le coloca este lacito, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire que yo puedo partir de A y volver nuevamente a A. Entonces, cuando hay bucle, se le dice que el sistema está realimentado. Entonces, este grafo signado que ven acá se conoce con el nombre de diagrama causal. Esto es un diagrama causal. Este diagrama causal tiene como característica que representa la hipótesis sistémica del modelo. Va a representar la hipótesis sistémica.
Entonces a uno le dicen a veces, vea, represente la hipótesis sistémica. Básicamente le están diciendo, haga el diagrama causal. Bueno, entonces dice que esto representa la descripción, se asocia a un grafo signado, cuyos nodos son esas partes, es decir, aquí A, B y C son las partes que constituyen el sistema. Y las aristas, que son las flechas, representan la influencia que se producen entre esas partes o las interacciones que hay entre esas partes. Entonces es muy importante que el diagrama causal, ¿qué representa? La estructura del sistema. O sea, construir un diagrama causal en dinámica de sistema indica que estamos representando la estructura de ese sistema. Entonces, uno suele hablar mucho de la metodología sistémica, porque uno habla de dinámica de sistema, de sistémica, de metodología sistémica, de ¿qué es la metodología sistémica? ¿O con qué se nombra esa metodología sistémica? Es todo, o digamos como metodología sistémica se nombra todo el conjunto de métodos a través de los cuales se abordan los problemas en los que hay un sistema que es dominante. ¿Cuál es el objeto de la metodología sistémica? Aporta instrumentos para el estudio de aquellos problemas que resultan de las interacciones que se producen en el seno de un sistema, es decir, entre sus partes, y no a disfunciones. La palabra disfunciones en este contexto es sinónimo de dividir, de fraccionar, y no a disfunciones consideradas de manera aislada. Entonces, cuando uno va a estudiar un sistema, digamos que el sistema tiene dos partes, que son el análisis, o el análisis mejor, la síntesis. ¿A qué se refiere el análisis de un sistema? Mire que el análisis como tal, como les decía ahora, realmente para conocer un sistema hay que hacer una disección. Ahora sí, más que todo conceptual del sistema, o sea, hay que fraccionar. Uno tiene que sistema indudablemente tiene que fraccionar. Esto es como contradictorio a lo que venimos diciendo hace rato. Pero me estaban hablando que no fraccionara. Sí, necesariamente para conocer las partes que componen el sistema hay que fraccionar. El asunto es que yo no me quedo en la fracción, sino que yo fracciono para conocer las partes del sistema y luego identifico las relaciones que hay entre las partes que componen el sistema. O sea, yo lo que voy a mirar es cuál es el comportamiento de esas interacciones que hay entre las distintas partes del sistema. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la síntesis? La síntesis es todo el proceso por el cual yo estudio las interacciones que hay entre las partes componentes. Entonces, cuando uno va a estudiar un sistema, lo primero que haga es disecciones para identificar las partes, pero la síntesis me permite a mí estudiar las interacciones entre las mismas. Ocupación de la metodología sistémica. ¿De qué se ocupa básicamente? De analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su comportamiento. Es decir, las interacciones entre el conjunto de partes o elementos. Ese resultado es de que unas partes influyen sobre otras. Esas interacciones entre las partes pues producen cambios. Entonces, finalmente, pues esos cambios se ven reflejados en el sistema total
y son generadas precisamente por esas interacciones. Estos dos conceptos que ven acá, relación entre estructura y comportamiento de un sistema, son muy importantes. ¿Por qué? Cuando a uno le dicen encuentre la estructura del sistema, lo que uno hace es el diagrama causal. Y cuando uno analiza el comportamiento, lo que hace es realizar la simulación. Entonces, este señor Javier Aracil, en su libro de Dinámica de Sistemas, el hombre plantea lo siguiente, dice, en la estructura del sistema, ojo, en el diagrama causal, yace el comportamiento del mismo. ¿Por qué? Porque yo realizo el diagrama causal con un solo objetivo, y es identificar los bucles de realimentación. Ahora vamos a darnos cuenta que hay dos tipos de bucles de realimentación, uno positivo y otro negativo. Los bucles de realimentación positiva también son llamados bucles reforzadores porque generan crecimiento exponenciales. Pero los bucles de realimentación negativa se le llaman bucles búsqueda de metas. O también se le llaman estabilizadores porque ellos realmente buscan estabilizar el sistema. Entonces, en términos generales, digamos que un modelo, el comportamiento de un sistema en dinámica de sistemas o un sistema que se estudia a través de la dinámica de sistemas, es sencillamente mirar quién domina el sistema. Si son los bucles de realimentación positiva o si son los bucles de realimentación negativa. Entonces, lo que yo busco ahí realmente, pues, encontrar las causas estructurales que provocan ese comportamiento en el sistema. Cuando uno habla en dinámica de sistema de comportamientos, se está refiriendo a las trayectorias que siguen las variables a través del tiempo. Algunos ejemplos de sistemas complejos que claramente pues se pueden percibir las interacciones entre las partes de componentes. El sistema planetario por su parte, mire que hay una fuerza gravitatoria que lo sostiene ahí en las órbitas. El sistema económico está formado por agentes económicos, los cuales están relacionados entre sí por el intercambio de bienes y servicios. El sistema lógico está formada por distintas poblaciones que están relacionadas mediante cadenas alimentarias o vínculos de cooperación. Una empresa sistémica es muy diferente a la empresa reduccionista. Profe, pero casi todas las empresas tienen el departamento de contabilidad, el de gerencia, bueno, todos los departamentos habido y por haber. Sí, es que una empresa se puede departamentalizar. El tema es que yo rompa la dinámica de las interacciones entre esas partes constituyentes. Por razones de manejo, por alguna circunstancia, yo tengo que ir. Pero no olvide de que el departamento de contabilidad tiene que tener interacción con el departamento de ventas, con el de compras, con el financiero, etcétera, etcétera. Una máquina, para que logre el fin para el cual fue concebida, pues necesita que todos sus elementos que la componen, pues sean realmente interactúen de manera eficiente para lograr el objetivo. El cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo humano sistémico. Todos nuestros órganos comienzan a funcionar y están interconectados entre sí para que en teoría tengamos buena salud. Bueno, continuemos aquí. La definición de un modelo no deja de ser la misma que hemos manejado desde hace rato. Un modelo es una representación de la realidad de un sistema
Es todo el conjunto de información acerca de un sistema que se extrae su comportamiento y es recogida con el fin de estudiarlo. Digamos que nosotros podemos hablar aquí de dos tipos de modelos. Los modelos que regularmente, como su nombre lo indica, quieren pronosticar el futuro a partir de información del pasado. Mientras que los modelos de gestión básicamente lo que hacen es comparar alternativas y ellos identifican qué alternativa es mejor que otra. ¿Dónde clasificamos los modelos de dinámica de sistemas? Los modelos de dinámica de sistemas son modelos de gestión, más no son modelos de predicción. Bueno, les había dicho que uno de los conceptos más importantes que trae Forrester de la cibernética es el concepto de realimentación o retroalimentación. Cualquiera de los dos nombres, pues, indican absolutamente lo mismo. Por lo menos acá en el contexto de la dinámica de sistema. Entonces, como le decía, él trae ese concepto de cibernética y con ese concepto de realimentación o retroalimentación, él lo que hace es plasmar la idea de circularidad. Entonces, cuando hablamos de retroalimentación, nos estamos refiriendo concretamente a los bucles de realimentación o feedback. Que por supuesto, hablar ya de bucle de realimentación contradice totalmente a la física clásica de Newton, ¿cierto? Cuya concepción es una concepción lineal del pensamiento. Entonces, podemos concluir con esto de que la dinámica de sistema es de tipo circular, más no lineal. ¿Y qué lo hace circular? Los bucles de realimentación. Entonces, existen dos bucles de realimentación. Inicialmente, Wiener es quien introduce el concepto en la cibernética de feedback negativo o bucle de realimentación negativo. Estos bucles tienen una característica fundamental en el estudio de un sistema y es que ellos son autorreguladores del sistema. Cualquier perturbación que se presente sobre el sistema, ellos siempre buscan autorregular. También por eso son llamados bucles estabilizadores o búsqueda de metas. Si uno se pone a pensar en la vida, todo en la vida, uno tiene una meta. Entonces, todo aquello donde hay una meta es porque yo lo puedo modelar por un bucle de realimentación. Un bucle de realimentación. ¿Cuál es la dinámica de un bucle de realimentación negativa? Lo que hace este bucle es comparar el estado actual con el estado deseado. Entonces, a partir de eso, comienza a modelar todas las perturbaciones que en él existen. Más tarde, ya en 1963, Maruyama estudió el feedback positivo. Entonces, ¿qué tiene como característica el bucle de realimentación positiva? Que es un amplificador. Él coge las desviaciones y la amplifica, y esa amplificación hace comportamiento de este tipo de bucles sean comportamientos exponenciales. El proceso les decía ahora de que básicamente el proceso de toma de decisiones hay una comparación entre el estado actual y el estado deseado, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo realmente un diagrama causal. Bueno, en este diagrama que ven acá, ustedes ven unas flechas que están continuas, totalmente rojas, y ven unas flechas que están punteadas. En dinámica de sistema, suele siempre, todas esas relaciones operacionales que hay entre las distintas partes que componen el sistema, permiten que haya una transferencia de materiales o de información. Entonces, en un diagrama de este tipo, cuando hay una transferencia de material, pues la línea es roja, totalmente continua,
Y cuando hay una transferencia de información, se utilizan las flechitas punteadas. Bueno, la esencia de los modelos de sistema. Pues como les decía ahora, la dinámica del sistema precisamente lo que hace es incluir esa transferencia entre materiales y ¿cómo se llama? Y la información, y eso hace que los, potencie, digamos así, los procesos de toma de decisiones. Bueno, los elementos que tienen mayor efecto en los bucles de realimentación son los retardos, las distorsiones y la respuesta del sistema. ¿Qué es un retardo? También son llamados demoras. Un retardo es cuando la información requiere de un tiempo desde la causa hasta el efecto. Seguida hay una definición. Entonces, los retardos se producen debido al tiempo que transcurre durante la recolección de información. Es el tiempo que transcurre entre una cosa y otra. Eso puede estar en la toma de decisiones, en la ejecución de acciones, en el transporte de materiales. Hay varias situaciones en las cuales la información de la causa requiere de un tiempo para llegar al efecto. Las distorsiones pueden surgir de la recolección de la información o al llevar a cabo las acciones. Esto básicamente está orientado a todo ese tema de recolección de información de datos. Cuando se recoge información de datos, generalmente suelen ocurrir muchos errores que algunos en el campo de la física lo llaman errores sistemáticos. Y esos tipos de errores generan básicamente distorsiones. La respuesta del sistema generalmente producen amplificaciones, representado esto por bucle de realimentación positiva, o las elongaciones que presentan comportamiento oscilatorio. Y básicamente están pues orientadas por las expectativas acerca del comportamiento futuro de la organización. Y esto se produce muchos excesos o agotamiento de ciertos recursos. Los componentes son las partes que componen el sistema. Las variables son variables que representan cierta variabilidad en las partes componentes del sistema. En dinámica de sistema se habla mucho de variable de estado. Cuando se habla de una variable de estado es porque, como su nombre lo indica, es una variable que es capaz de acumular en un punto exacto del tiempo o en punto fijo del tiempo. La variable, generalmente en dinámica de sistema de estado, se le llaman niveles o acumuladores. Algunos también le llaman tanque. Porque entre otras cosas la dinámica de sistema también se trae por allá unos conceptos de la hidrodinámica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces las variables pueden ser exógenas, el prefijo exógeno, o el término exógeno mejor, significa fuera. Son variables que están más bien están en el entorno del sistema, están fuera de él. Y algunos le llaman variables no controlables, porque se escapan realmente del control del analista. Y las variables endógenas que sí van a estar metidas dentro del modelo que representa el sistema estudiado. Otro elemento son los parámetros. Cuando uno habla en modelación de parámetros, se está refiriendo a constantes que no sufren modificaciones. Y las relaciones funcionales son realmente relaciones lógica matemática que construyen el modelo. Entonces, por el día de hoy les quería compartir estos conceptos. La otra clase vamos a centrarnos un poco más en los bucles de realimentación positiva y los bucles de
relación de realimentación negativa. Entonces, si hay alguna pregunta, con gusto, y si no, pues muchas gracias por la atención dispensada. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias.